Dios les bendice, hermanos. Toca el tiempo, la oportunidad para meditar en la palabra del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Efesios, hermanos, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4. Como recuerdan ustedes, estamos meditando en la serie de mensajes denominado Cómo vivir una vida digna del Señor. Amén. Cómo vivir una vida digna del Señor. Nuestro hermano Alfredo nos habló acerca de, para vivir una vida digna del Señor hay que llevar fruto en toda buena obra, mediante servir. Nuestro hermano Freddy nos habló de que para vivir una vida digna del Señor hay que desarrollar una mente digna del Señor, hermanos. Y el día de hoy vamos a meditar en este tercer tema basado en Efesios capítulo número 4, versículos 22 en adelante. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? Amén. Amén. Efesios 4, 22 en adelante. Dice la palabra del Señor, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Permítanme hacer una oración, hermanos. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, te damos la honra. Gracias por la vida que nos das. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has dejado, que es perfecta, que es maravillosa, Señor, y que nos alumbra, Padre, en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra alumbre nuestras vidas, a nuestros corazones, que quede guardada, Señor, en nuestros corazones, para que sea usada, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre, pero que la podamos poner en práctica, en obra. ¿Cuál es tu deseo, Señor? Para vivir vidas dignas que te agraden a ti, Señor, vidas dignas tuyas. En el nombre de Jesús te pedimos, rogamos estas cosas, Señor. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en este tercer mensaje, cómo vivir una vida digna del Señor, y vamos a dar respuesta viviendo en santidad progresiva. Dice el versículo 24 de este capítulo que leímos: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Hermanos, ¿cómo vivir una vida digna del Señor? Bueno, esta meditación nos dará respuesta, hermanos. Este capítulo 4 de Efesios se encuentra, como saben, en el contexto de una carta dirigida a una iglesia, la iglesia de los hermanos que están en Éfeso. Y la carta tiene el propósito, hermanos, y este capítulo así lo demuestra, de animar a los creyentes a vivir de una vida digna, de su llamado, del llamado que Cristo ha hecho a cada uno de nosotros. Evidentemente está dirigida a los hermanos en Éfeso, pero tiene aplicación, como sabemos, para nosotros en nuestro tiempo, hermano. Así que esta carta, este mensaje tiene el propósito de animarnos, hermanos. Este capítulo, en ese contexto está escribiendo Pablo
animando a su iglesia que vivan vidas dignas del llamado que Cristo les ha hecho. El versículo 1, si ustedes dan una mirada ahí, dice: os ruego, el apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego dice una serie de cosas. Y este capítulo mayormente, hermanos, dice que si queremos vivir como es digno del llamado del Señor, tenemos que vivir buscando la unidad, que es una predicación que hablamos ya hace tiempo, hace unos domingos atrás. Está en ese contexto en general. Luego empieza a decir una serie de cosas. Si tú quieres vivir dignamente para el Señor, tienes que hacer esto y esto y esto. Y luego nos encontramos en el versículo 24, hermanos, el apóstol Pablo diciéndonos que debemos de vestirnos del nuevo hombre, debemos dejar las cosas que hacíamos antes, ahora que somos llamados por Cristo, y según su llamado debemos de vivir en santidad. Es lo que dice el apóstol Pablo, en santidad, hermanos. Ahora bien, eso quiere decir que para andar viviendo dignamente, de acuerdo al nuevo mandato, al llamado que nos hace el Señor, hermanos, tenemos que vivir en santidad. ¿Qué es la santidad, hermanos? ¿Qué es ese asunto? Bueno, ahorita les voy a decir, pero antes, ustedes están viendo ahí, ¿qué quiere decir andar viviendo dignamente? Un recuerdo rápidamente, un repaso de lo que nos dijo Freddy la semana pasada. La palabra dignamente o digno, hermanos, en el original, en griego, la palabra axios, griego, quiere decir digno, dignamente, pero tiene la idea en su idioma, hermanos, de dar el peso, de ser suficiente, de ser valioso. Tiene esta idea de ser digno, hermanos, del versículo 1, como decía Freddy, la idea de que por un lado tenemos una balanza donde hay algo que pesa determinada cantidad, y por el otro lado, hermanos, para que la balanza esté, valga la redundancia, perfectamente balanceada, sin inclinarse hacia un lado o hacia el otro, hay que tener del otro lado un mismo peso, de lo que sea, pero de los dos lados se tienen que poner la misma cantidad de peso. Así que esta idea del apóstol Pablo es que el cristiano debe vivir, por un lado está el llamado que el Señor nos ha hecho, ¿sí? Y por el otro lado está cómo respondemos a ese llamado. Si respondemos de acuerdo a ese llamado, hermanos, en obediencia al Señor, en obediencia, en gratitud, en agradecimiento, si vivimos de tal manera que el Señor se agrade de ese llamado y cómo estamos viviendo nosotros, la balanza estará equilibrada, ¿sí? Esa era la forma en la que se pesaba anteriormente, hermanos, ¿sí? Poniendo de un lado masas patrón, que son las que están en la cajita, que pesaban determinada cosa, y del lado izquierdo se pesaba lo que se pretendía pesar, y de esa manera cuando se balanceaba sabían lo que pesaba determinado artículo, determinado producto, ¿sí? Así que el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que vivir balanceadamente, equilibradamente, perfectamente, en santidad, porque el Señor nos ha hecho un llamado, y el Señor es digno y merecedor de que respondamos a ese llamado por lo que Él ha hecho. Si ustedes viven dignamente, entonces su balanza estará equilibrada. Al respecto a eso hay una idea, hermanos, en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, un rey llamado Belsasar, que había obrado mal, le había desobedecido a Dios de la misma manera que su padre, pero su padre medio corrigió el rumbo, él no. Vivió equivocadamente, dándose a sí mismo la gloria, recibiendo para sí la alabanza que le correspondía a Dios. Y entonces el libro de Daniel nos dice que le interpreta Daniel y le dice: lo que has visto que Dios te ha escrito en la pared, varias cosas, una de ellas es tekel, dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Dice sobre este Belsasar, hermanos, que su corazón se enalteció, que su espíritu se endureció en su arrogancia,
fue quitado de su trono, del trono real, y su gloria que se había querido adjudicar le fue quitada. Y no solamente eso, sino que murió. ¿Y murió por qué? Porque no había dado el peso, ¿sí? ¿Ha escuchado la expresión que dicen algunas personas cuando ponen a alguien en un puesto de trabajo, por ejemplo, y luego no la arma? Dice, no, es que lo corrimos porque no dio el ancho, ¿sí? No dio el ancho. Lo bueno es que yo sí he dado el ancho en los trabajos, tengo esa facilidad, ¿sí? Dice, no dio el ancho, no dio el ancho, no dio el peso, o no se comportó a la altura, ¿sí? Son expresiones, hermanos, sentido figurado para decir que una persona es incompetente, que es incapaz, que no cumplió, ¿sí? Que no es una persona digna. No es una persona digna. Así que el apóstol Pablo dice, ustedes sí deben de dar el peso, deben de vivir dignamente, den el peso, den el ancho, den la altura, lo que el Señor les ha pedido con respecto a su llamado. Eso es lo que quiere decir, hermanos, vivir dignamente. Quien quiera vivir dignamente, quien quiera dar el ancho, quien quiera dar el alto, quien quiera dar el peso, estar a la altura, hermanos, necesita vivir en santidad para vivir una vida digna que agrade al Señor y no ser hallado falto como Belsasar. Ahora bien, el término santificación, hermanos, lo hemos dicho, lo hemos enseñado muchas veces. Tiene que ver con una familia de vocablos, hermanos, que hablan literalmente la palabra santidad, pero que tiene un entendimiento mucho más complejo. La palabra en griego es agios o agios, significa santo, y está tomada del hebreo, ¿sí?, que es kadosh. Cuando se tradujo, hermanos, la Biblia del hebreo al griego, el vocablo en griego es el verbo agios, pero en hebreo, en el original, cuando se hablaba de Dios como santo o de la palabra santidad, es kadosh en hebreo, y tienen evidentemente la misma idea. La raíz de esta familia de palabras, hermanos, tiene que ver con cortar, dividir o separar. ¿Por qué cortar? Bueno, utilizando esta analogía, hermanos, cuando las personas, iba a decir las amas de casa, pero ya no, porque en estos tiempos hombres y mujeres somos iguales, ¿verdad? Si no, las feministas se enojan. Cuando una persona, hermano, está en casa cocinando, ¿sí?, puede ser usted, varón o su mujer, y está cocinando, por ejemplo, algo que va a llevar una ensalada, ¿sí?, o vegetales. Normalmente la mayoría lo que hacen, por ejemplo, una zanahoria, ¿sí?, toman la zanahoria y luego le quitan un extremo y luego le quitan el otro extremo y luego la pela, le quitan la cáscara, y esos extremos, hermanos, hace que les quede una zanahoria más finita. Ese sobrante, hermanos, de los extremos, de las orillas, al cortar la zanahoria y pelarla, ¿qué hacen? Lo tiran, ¿verdad? Bueno, ese es lo que quiere decir, hermanos, o la idea de por qué la palabra santidad es cortar, ¿sí? O cuando agarramos un plátano que ya está medio negro, ¿sí?, ¿qué hacen? Le quitan la cáscara y luego, oye, ya se está echando a perder, nada, te aguanta, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Le cortan todos los pedacitos negros y un licuado, ¿verdad? Todavía sale para el licuado. Bueno, ese efecto de cortar algo que está ya en proceso de echarse a perder o que no sirve, que no le aporta algo al valor nutricional de ese alimento, ese quitar tiene la idea de santidad, tiene la idea de quitar lo que no sirve, de no tomar, ¿sí?, la parte que se puede echar a perder, que no aporta, que no sirve, que no funciona. Tiene la idea de dividir, porque el Señor, que es santo, hermanos, hace una división, ¿sí?, de dos tipos de personas. Tiene la idea de separar o de apartar. De hecho, dice que en aquel día el Señor va a separar, va a apartar las ovejas, ¿de quién? De los cabritos, los va a separar, los va a apartar. Bueno, tiene la idea, hermanos, entonces la palabra santidad, de estar de algo, una cosa, una persona,
lo que sea, que está separada o que está apartada de los demás para un determinado propósito. Está cortado, dividido o separado. Cuando uno va a una reunión o a una fiesta y luego hay un grupo de personas y uno no se siente como que muy ahí a gusto y se va a otro lugar, la gente le echa carrera y le dice, no, pues tú luego te cortas, ¿sí? Bueno, tiene esa idea, o no se aparta o no se separa. ¿Por qué? Porque no se siente identificado con ese grupo de personas. Es lo que el Señor le ha pedido y ha hecho, hermanos, por su pueblo. Hay una falacia, hermanos, una idea equivocada de mucha parte o gran cantidad del pueblo de Dios, que dice que podemos nosotros tener a Jesús, ¿sí?, como nuestro Señor, pero que aún podemos, hermanos, vivir de acuerdo a como nosotros queramos, a como a nosotros nos agrada, ¿sí? Pero, hermanos, la realidad es que no es así. Ese pensamiento, esa falacia, esta nueva generación de cristianos que dicen que puede aceptar a Cristo, pero sin renunciar al mundo. Y la palabra de Dios dice en Efesios que debemos de vivir dignamente como agrada al Señor y que debemos de vivir en santidad, cortados, apartados, separados del resto. No es posible hacer eso que la gente, algunos, las nuevas generaciones de creyentes, hermanos, dicen que se puede hacer. No es así. No es así. Dice primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, así mismo vosotros sed santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo se puede ser santo? ¿Cómo se puede ser separado? ¿Cómo se puede vivir dignamente? Bueno, entendiendo, hermanos, que tenemos un llamado especial. Por un lado está el llamado en una balanza y por el otro lado está en cómo vamos a responder a ese llamado. En los versículos que leímos, hermanos, en Efesios, del 25 en adelante, nos dice el apóstol Pablo una serie de cosas de cómo podemos vivir. Yo, como soy buena onda, les hice un listado, ¿sí? Encontré 20 cosas, hermanos, que están en esos versículos, al menos 20 cosas que el Señor nos ha mandado vivir para estar en santidad y vivir dignamente como agrada al Señor. Ojo, no quiere decir que esa lista sea limitativa, ¿sí? Ok, hago esto y estoy del otro lado. Es una lista que está dentro de, como tampoco, hermanos, el cristianismo es una lista o una serie de cosas, ¿verdad? Lo que sí es que dice el Señor, bueno, si puedes cumplir amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ya cumpliste todo. Pero fuera de eso no tenemos una lista, unos requisitos. Pero en este contexto, hermanos, encontramos, si usted quiere vivir dignamente como agrada al Señor, si quiere dar el peso que agrada al Señor y tener su balanza de su vida espiritual, de su vida cristiana equilibrada, esto es lo que necesita hacer. Está fácil, ¿verdad? ¿Cómo andamos al respecto de eso, hermanos? Una persona que quiere vivir en santidad, hermanos, tiene que desechar la mentira, aún las mentiras piadosas, aún las mentiras blancas, ¿sí? Las mentiras que se buscan diciendo, pues para hacerle un bien. Es que hay unas mentiras que son necesarias, dicen las personas, ¿ok? Y por consiguiente debe hablar verdad. No se ponga el sol sobre su enojo. Ese es un llamado para los que batallamos con eso, hermanos, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si ven el versículo dice, airaos pero no pequéis, no es permiso de enojarse. Enójate pero con que en la noche ya estés bien, no es un permiso. Dice el apóstol Pablo, por nuestra manera de ser van a suceder situaciones que nos van a hacer molestarnos, ¿sí?
Hay situaciones que van a pasar, diferencias que tenemos unos con otros porque así somos, ¿verdad? Así somos, entiende el apóstol Pablo, porque él también se consideraba el más grande de los pecadores, él primero. Dice, van a pasar situaciones que nos van a llevar a enojarnos, pero sean rápidos para acomodarse, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Cómo andamos como cristianos al respecto de eso, hermanos? Si seguimos batallando, por ejemplo, con los matrimonios o los hijos con los padres, que todavía duramos días y semanas molestos y enojados sin dirigirnos la palabra, esa no es una vida digna del Señor. Esa no es una vida que agrada al Señor. Si somos así, de enojarnos y aplicarnos la ley del hielo durante 3 meses. ¿Sí? Eso lo vi yo en casa y no es agradable eso, no es una vida digna del llamado que el Señor nos ha hecho. No es así, hermanos. No le des lugar al diablo. El enemigo toma ventaja de todas esas cosas para quitarnos la bendición. Dice, no robe, trabaje, haga con sus manos lo que es bueno para que con lo que obtenga pueda compartir a los demás. Quiere vivir santamente, sea honrado, trabaje, gánese el sustento y con eso bendiga a los demás. Sea misericordioso para ayudar al necesitado. Quiere vivir vidas dignas del Señor en santidad. Es lo que necesitamos hacer. No hable palabras corrompidas, diga palabras edificantes. ¿Quiere vivir vidas dignas del Señor? No sea grosero. Todavía tenemos que reconocerlo, hermanos. Hay personas que a la menor provocación sueltan, ¿verdad? Como Pedro. Tú eres de los que andaba con Jesús, Nelly, vas a ver. ¿Sí? Como ametralladora, hermanos, una tras otra. Esa forma de vivir, esa forma de hablar no es una vida santa que agrade al Señor. Cuando nos ponemos en esa balanza del llamado que el Señor nos ha hecho, estamos muy limitados, hermanos. Diga palabras edificantes. No resista al Espíritu del Señor. Dice el apóstol Pablo, quiere agradar al Señor, no resista. El Espíritu Santo lo impulsa a servir. Tiene 10 años en la iglesia, 15 siendo cristiano, y está en la misma situación. De eso se trata la meditación. Y ahorita vamos a entrar a eso. No viva amargado, ya deje eso, ¿sí? Deje la amargura, deje el enojo, deje la ira, controle eso. Déjese guiar por el Espíritu Santo, porque hay algo muy importante aquí, hermanos. En todo el proceso y toda la obra de santificación, ¿sí?, está en primer lugar el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Él es el que hace la obra, Él es el que nos ha salvado, Él es el que nos ha santificado, Él es el que nos ha justificado y que nos quiere llevar a vivir en santificación cada día de nuestra vida. Pero el apóstol Pablo está dirigiéndose a cada uno de los creyentes, ¿sí? No se está dirigiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es mentiroso. Está diciendo a nosotros, ya dejen de hacer esas cosas. No grite, no maldiga, no sea malicioso. Más bien sea benigno, sea misericordioso, sea perdonador. ¿Se fijan que es de lo que estuvimos hablando en la serie de predicaciones anteriores? Unos con otros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiere vivir vidas dignas del Señor en santidad. Tiene que hacer esto para agradar al Señor, para dar el peso, para no ser hallado falto delante del Señor. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. ¿Qué es ese asunto de la santificación progresiva, hermano? Cuando estamos en la situación, hermanos, de ser incrédulos, ¿sí?, de no creer en el Señor, dice la palabra de Dios, no yo, nos describe como personas que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos. Ahí, hermanos, el Señor está separado de nosotros. Acuérdense de la palabra santidad. Separado, apartado. No tenemos comunión con el Señor. Él está separado de nosotros, ¿sí?
La gente que vive en el mundo haciendo su voluntad y se encuentra en medio de una situación, un problema, lo primero que dice es: ¿y dónde está Dios? Pues está separado de ti, donde tú quieres que esté Él. Porque Dios no tiene comunión con el pecado, no tiene comunión con la maldad. Así que si tú vives tus vidas de acuerdo a ti, Él está donde tú quieres que esté. No está contigo, eso es seguro. ¿Sí? Dicen algunas personas: no, yo siempre oro por mi hijo porque para que Dios lo cuide. Y sí, cierto, Dios es misericordioso, pero hay que ver dónde anda su hijo. ¿Sí? Y Dios no, por supuesto, tiene control del universo completo, pero Él no está donde las personas no han aceptado que esté, hermano. Él nos ha llamado a salvación, sí, pero nosotros debemos de vivir vidas que agraden al Señor, tomar la decisión de vivir en santidad. Por eso el Señor nos hace responsables. Así que estamos en esa situación, pero luego, hermanos, el Señor nos llama, sí, nos llama a su presencia en esta vida, y entonces, hermanos, entramos en un estado de santidad inicial o santidad posicional, que es una santidad que sucede una sola vez, también conocida en la palabra de Dios como justificación. Estábamos en una situación de muerte espiritual, estábamos condenados. Si moríamos o si el Señor regresaba en ese momento, hermanos, nos encontrábamos en condenación. Pero ahora, hermanos, hemos encontrado al Señor, más bien Él nos encontró a nosotros, y ahora hay un cambio, hermanos, un cambio de posición, ¿sí?, por así decirlo, en cuanto a la relación con Dios. Ya no estamos más muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses 1:13 dice: el cual, hablando del Hijo de Dios, de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y ya no estamos más separados del Señor, hermanos. Ahora formamos parte del grupo de personas que el Señor ha apartado para sí, y tenemos comunión con el Señor. Él nos ha trasladado, hermanos, de esa posición inicial en la que estábamos muertos, y ahora, hermanos, estamos en santidad, sí, en santidad posicional, en santidad inicial. Dice la palabra de Dios que Él, hermanos, nos hizo salvos por medio del sacrificio de su Hijo, que fue hecho una vez y para siempre. ¿Sí? De ahí no nos vamos a mover, hermanos. Cuando el Señor nos ha llamado, nos ha santificado, nos ha justificado, y estamos en esa posición. ¿Por qué? Por medio de la fe, hermanos, por medio de la fe en el Hijo de Dios. También entendiendo, como sabemos, que esto no es de nosotros, porque la fe es donde de Dios, ¿sí? Es don de Dios, hermanos. Él nos ha trasladado, ya no estamos separados de Dios, ahora estamos separados del mundo, del pecado. Ya no estamos más allá, ahora estamos, ¿sí?, apartados. Y dijo una vez una persona que le estaba explicando esto, me dice: ¿y te crees mucho? Le dije: sí. Sí, o sea, la verdad sí. No porque yo sea mejor que tú. La palabra de Dios dice, ¿sí?, que después diremos: somos mejores que estos. No. Romanos: no hay justo, no hay ni uno, no hay ni siquiera alguien que busque a Dios. Todos, sí, todos estamos igual. Pero el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No por obras, para que nadie se gloríe. Por el puro afecto de su gracia, hermanos, Él nos ha puesto en una situación de santificación donde nos ha apartado para sí. Amén, hermanos. Muy bien. Pero, hermanos, este asunto no termina ahí. Esto no es suficiente, sino como aquel que os llamó es santo, también sean santos. ¿En qué?
en toda vuestra manera de vivir, hermanos. Un cristianismo que promete salvación, vida eterna, bendiciones, sin un llamado a arrepentirse y a buscar la santidad y la lucha diaria contra el pecado, hermanos, es una mentira. Es atractivo para la sociedad que ama el pecado, pero es una mentira. Cristo nos santificó y en esa posición estamos inicialmente, hermanos, en el momento de nuestra conversión. Por supuesto que sí. Su justicia fue acreditada de manera gratuita a nosotros por medio de la fe en Él. Estamos cubiertos por su justicia, por supuesto. Somos considerados por Dios justos y santos, no por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Amén, hermanos. Pero este asunto de la santificación, hermanos, tiene dos aspectos. Dos aspectos. Al inicio les puse el título de la meditación. El primer aspecto es la santificación inicial o la santificación conocida como justificación. Ya no hay más condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya estamos, hermanos. No hay problema. Pero la salvación, hermanos, la santificación o la santidad, hermanos, tiene dos sentidos con respecto a que Dios es santo. El primero, la santificación inicial, es el primer evento que ocurre una sola vez. La persona que no era salva ahora ya se unió a sus filas, ¿sí? Ya hemos sido trasladados, como decíamos, pero ahora, hermanos, cierto que es que no hay ninguna condenación. Nos hizo una vez y para siempre perfectos a los santificados, dice Hebreos. Pero ahora, hermanos, dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El autor de Hebreos, hermanos, en el capítulo 10, en el versículo que les mencioné, que nos hizo una vez y para siempre perfectos a los santificados, habla de santificación posicional, hermanos, pero también de una santificación que se llama santificación progresiva. Santidad progresiva, santificación, hermanos. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Esa idea, hermanos, de somos santificados, no dice, fíjense bien, no dice fuimos santificados, dice somos santificados. Con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo somos. Tiene una idea de presente continuo, una acción continua y repetitiva, donde gracias a los méritos de Cristo, hermanos, sí, una vez fuimos ya salvados, santificados, apartados, trasladados de las tinieblas a su luz, pero ahora, hermanos, la otra parte de la santidad tiene que ver con santificación, con santidad progresiva, porque somos constante y continuamente santificados. Cada vez más nos apartamos de las cosas que hacíamos antes y ahora cada vez más nos acercamos al Señor. Estamos en comunión con el Señor. Es decir, nadie puede ser X cantidad de porcentaje salvo. No, se es salvo completamente o no se es salvo. Amén, hermanos. ¿Somos justificados o no somos justificados? Estamos en la santidad posicional o estamos muertos en delitos o pecados, pero, hermanos, sí se puede ser en distintos niveles santificado progresivamente. Sí se puede ir siendo santificado progresivamente, conformados de una forma progresiva, ¿sí? Aumentando cada vez más nuestras vidas, pareciéndose más y más como al Señor. Segunda a los Corintios, hermanos, capítulo número 3 habla de eso. Dice, versículo 18, por tanto,
nosotros todos, evidentemente en el contexto está hablando del pueblo de Dios, hermanos, de los cristianos, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué la santidad es progresiva, hermanos? Bueno, dice el hermano Miguel Núñez hablando de este tema, dice, la santidad es progresiva porque yo se supone, como cristiano, que tengo 10, 12, 15, los años que cada uno de ustedes tenga, se supone que como cristiano, dice el hermano Núñez, yo no hago cosas que muy seguramente hacía hace 3, hace 4, hace 5, hace 10 años. Dice el hermano Miguel, y dice la palabra de Dios que somos transformados. Y también se supone, hermanos, que dentro de 10 años, ¿sí?, si el Señor nos permite vivir, nos concede vivir, no vamos a hacer las cosas con las que hoy en día estamos batallando, porque seguimos batallando, ¿verdad? ¿O ustedes no batallan? Seguimos batallando, hermano. Entonces, dice el hermano Miguel, la santidad es progresiva porque como cristiano, hermanos, yo soy llamado, ¿sí?, a ir santificándome cada día más, ser transformado cada día más a la imagen del Señor, de tal manera que hoy ya no hago cosas que hacía hace 10 años cuando llegué a Cristo, y dentro de 10 años ya no voy a hacer las cosas, no voy a batallar con los pecados con los que estoy batallando en este momento. Y luego ahí surge, ¿sí?, una reflexión. Surge una reflexión, hermanos, o debe de surgir en nosotros. ¿Cuántos años tiene cada uno de nosotros como cristiano? Tanto, póngale el tiempo que sea. Yo 21 años aproximadamente. Si yo, hermanos, sigo batallando con los pecados y sigo viviendo y comportándome de la misma manera que cuando llegué a la iglesia hace 21 años, hay algo raro ahí, hermano. Hay algo raro. Y si hoy estamos aquí y dentro de 10 años seguimos con los mismos temas, con los mismos batallos, el mismo batallar, hermanos, ¿sí?, y no estamos siendo transformados por el Espíritu del Señor como a la imagen de Jesús, ¿qué está pasando? Porque la santidad, hermanos, posicional, lleva por fuerza, por necesidad, a la santidad progresiva. Si usted fue rescatado por el Señor y fue trasladado del reino de las tinieblas a su luz, hermano, debe de surgir naturalmente por el Espíritu Santo que le impulsa, debe de surgir ese deseo de comenzar a vivir en santidad cada día, avanzando, pareciéndose cada día más al Señor. Cierto es, no lo vamos a lograr, no vamos a lograr ser perfectos, pero debemos de vivir en santidad progresiva, cada día haciendo más las cosas que agradan al Señor y cada día más dejando atrás, como dice Pablo aquí en Efesios, vístanse del nuevo hombre y dejen lo otro atrás. Y si no estamos haciendo eso, hermano, es ahí donde debe de surgir en nosotros, cada uno de nosotros, ese examínate a ti mismo, dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, examínate a ti mismo, ¿sí? Ese pensamiento, a ver, ¿cuántos años tengo en el Señor? Aquí estoy. Soy igual que hace, volteo a ver, y soy igual hace que los 20 años que tengo como cristiano. No estoy sirviendo. Ya no servía, hoy no sirvo. Era malediciente, sigo siendo malediciente. Era bien enojón, lo sigo siendo. No era benigno, no perdonaba, era orgulloso, y lo sigo siendo después de 20 años siendo cristiano. ¿Se da cuenta de eso, hermano? ¿Sabe qué es lo que debe de pensar una persona que esté en esa situación? Debe de considerar que quizá no haya nacido de nuevo. Porque una santificación posicional o inicial, donde Dios nos ha llevado a su reino, hermanos, a su luz admirable, donde conocemos la bendición que es servirle al Señor, por fuerza nos va a llevar, hermanos, por necesidad.
¿sí? Nos va a llevar, nos va a impulsar a vivir agradando a nuestro Señor. Y eso va a hacer que cada día seamos santificados progresivamente, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. No debemos de conformarnos diciendo, ok, yo ya, por ejemplo, ¿verdad? Yo, los que me conocen, saben que yo soy muy tranquilo de carácter. ¿Por qué se ríes, hermano Héctor? Pues, sí, les estaba platicando la otra vez a algunos hermanos con los que jugamos los lunes, les digo, no, la verdad, pues ustedes no me dicen nada, pero yo me echo porra, no le hace. Y me siento bien porque ya cuando jugamos los lunes, ya no me dan, se han fijado que ya no me dan ganas de pegarles cuando perdemos. Sí. O sea, no les pegaba antes, pero ganas tenía. O sea, sí me daban ganas. Y aventaba el balón y las botellas. Algunos hermanos se acuerdan. De hecho, ahí tengo unos stickers, si quieren se los comparto. Cuando perdíamos, aventaba el balón y la botella. Y ya no lo hago, hermano. ¿Sí? Entonces digo, caray, bueno, ya ahí la llevo, ¿verdad? Después de 25 años. Ve para que veas, hermano, ya no los empujo. ¿Sí? Entonces, hermanos, digo, es un ejemplo muy sencillo para entender cómo éramos antes sin Cristo, cómo éramos cuando comenzamos a llegar a Cristo al principio, hermanos, que estábamos contentos, todo algarabía, júbilo, alegría, porque estábamos en el Señor, gozo. Y luego han pasado 20 años y ¿cómo estamos? No hemos como los Pokémones evolucionado, hermano. Estamos iguales. ¿Sí? Si estamos en esa situación, hermanos, algunos hasta posiblemente retrocediendo en lugar de avanzar, hermanos, debemos de preocuparnos. Debemos de preocuparnos, hermanos. La santidad progresiva, hermanos, que el Señor espera de nosotros, esa santidad a la que nos llamó, sed santos en toda vuestra manera de vivir, debe ser así. Digo, no es lineal el asunto, hermanos. ¿Sí? Batallamos, tenemos situaciones, también tenemos dificultades, también nuestra fe es confrontada y hay veces en las que nos andamos agüitados, no desmayamos, pero finalmente, hermanos, hay dificultades que nos hacen detenernos de momento. Así es la vida en Cristo. Pero, hermanos, es una vida digna del llamado del Señor que nos lleva en un constante ascenso, o nos debe de llevar en un constante deseo de querer ser más y más como el Señor. De que si antes decía groserías, ya no las digo. Dijo Cantinflas en la película del Padrecito, piénsenlas, al cabo da lo mismo. Bueno, que como en segunda o en tercera instancia, hermanos, para gloria de Dios lo digo, ¿sí? Cada vez son menos las palabras de ese tipo que hay en mi cabeza. El otro está platicando con una persona y me dice, oye, ¿tú por qué no dices groserías? Le digo, pues porque la palabra de Dios dice que no debemos ser maldicientes. Pero pues es que a veces uno se desestresa así, ¿no? Pues yo me desestreso de otra manera, ¿verdad? Pero estaba platicando con él y me dice, oye, pero ¿cómo le haces? Le digo, pues busco la ayuda del Señor, orando todos los días y luchando contra mi forma de ser, diciéndole al Señor, Señor, no me permitas ni pensar esas palabras. ¿Sí? Bueno, ya no las digo, pero ahora ya veo que ya no pone mi carne esas palabras en mi pensamiento. Gloria a Dios, hermano. Pero si hace 20 años era maldiciente y hoy soy igual o peor, hay algo que pensar ahí, hermanos, hay algo que considerar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo, hermano. Todos los días debemos de luchar. La santificación, hermanos, total es la meta y es obligatorio buscarla. Evidentemente no la vamos a lograr, hermanos, pero debemos de vivir con gozo porque estamos luchando para lograrlo cada día en nuestra vida, sabiendo que por nuestra manera de ser, ¿sabe cuándo la vamos a alcanzar? Bueno, hay una promesa de parte de Dios, hermanos, que vamos a alcanzar la santificación total algún día. Porque luchamos, hermanos, porque vivimos luchando, diciéndole al Señor, transfórmame por tu Espíritu Santo, Señor, todos los días. Tú estás, Espíritu Santo, tú me ayudas, yo quiero hacerlo. Ayúdame a no ser como era
antes. Y un día, hermanos, vamos a alcanzar la santidad perfecta, donde estemos en el cielo y ya no vamos a tener inclinación. Esta inclinación fea que tenemos, hermanos, de hacer nuestra voluntad, no la vamos a tener, hermanos. Pero estamos en este cuerpo y el Señor, hermanos, nos manda: sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque el que los llamó es santo y Él es digno, y ustedes deben de vivir dignamente para que no sean hallados faltos, para que no sean hallados que no dieron el ancho, que no dieron alturas, quedándose y diciendo: no, pues es que yo no, pues no, pues Dios sabe que yo soy así, yo no puedo hacer nada y ahí me quedo. No. Definitivamente el Señor, hermanos, nos ayuda. Véalo así, hermano. Le voy a poner este ejemplo. Hace unos días estamos, mi familia y yo, yendo en las noches, en las tardes, a caminar ahí en la colonia. No se ve, ¿verdad? Pero ahí le andamos echando ganas. Y llegamos a un lugar donde hacemos ejercicio, hay unas máquinas ahí. Y le decía yo a mi hija, la más chiquita, la más pequeña, Noemí, que se subiera a un pasamanos, ¿sí? De esos que son, pues, que varios tubos de pasar de un lado al otro. Y me decía: es que no puedo. Y le decía: pues inténtalo. No, es que me voy a caer. No te vas a caer, mira, yo te voy a ayudar. Entonces la cargué aquí y se sostuvo del pasamanos y ahí fue, y no te sueltes, no te sueltes. Y yo la estaba sosteniendo, el peso obviamente, pero de repente me agachaba para que hiciera fuerza con sus manos, y al final de cuentas pasamos el pasamanos de ida y vuelta. Se bajó corriendo y se fue bien contenta porque pudo pasar el pasamanos. La pregunta es: ¿de quién es el mérito de haber pasado el pasamanos, hermano? ¿De yo que la cargué, que en realidad yo la cargué para que lo hiciera, o de ella que dijo: bueno, va? ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios, hermanos, le da poder, le capacita, por supuesto. Ya hizo lo más importante, hermanos, que era trasladarlo del reino de las tinieblas, del enemigo, donde vivíamos antes, donde gobierna el príncipe de la potestad del aire, y ahora nos trasladó a este lugar maravilloso donde podemos acceder hasta la misma presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, hermanos. Dice Hebreos, hasta el lugar santísimo podemos llegar y vivir en comunión con el Señor, porque ya no estamos más allá apartados de Él, ahora estamos junto con Él. El Espíritu Santo nos capacita y nos da poder y nos lleva, hermanos. Nosotros no podemos, nos caemos, como mi hija se caería del pasamano. El Espíritu Santo nos lleva, pero tenemos que vivir vidas dignas. Tenemos que decir: va. Mi hija no quería, decía: no. Y yo: sí, no, sí. Si ha querido, se tira y hace un berrinche y no, pero dijo: bueno, va, pero si yo te sostengo, no te vas a caer. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios está ahí, queriendo transformarnos de gloria en gloria a la imagen del Señor. Pero tenemos que determinarnos, tenemos que comprometernos, tenemos que hacer la parte que está ahí. No vamos a ser más o menos salvos. La salvación, hermanos, no hay condenación ya. La salvación nos ha sido dada gratuitamente por el Señor. Pero Él, hermanos, es digno, es merecedor, hermanos, por lo que ha hecho por nosotros, de que nosotros vivamos vidas en santidad entregadas a Él, esforzándonos cada día, sabiendo que la meta no la vamos a alcanzar, pero que con el pensamiento de hacerlo, hermano, de parecernos cada día más y más y más a nuestro Señor. Esta es la tercera y última etapa, hermanos, la santificación que ocurre en el futuro. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 3 y con esto terminamos. Filipenses capítulo número 3, versículos 20 y 21, hermanos, los últimos dos versículos. ¿Están ahí? Dice la palabra del Señor, hermanos: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente, estoy en la nueva lenguaje actual, nueva Biblia lenguaje actual.
porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y este es maravilloso que les quiero decir, hermanos, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas él mismo. Dice la versión, la RBR 60, que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, hermanos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y eso va a suceder, hermanos, en la santidad perfecta. Un día, ya sea que vayamos a la presencia de Dios porque muramos, o ya sea que Jesús regrese antes, pero hay una promesa, hermanos, de parte de Dios. No todos moriremos, dijo Pablo, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Un día eso va a pasar. Y mientras eso pasa, hermanos, es nuestra responsabilidad vivir vidas dignas, que agraden al Señor, vidas dignas en santidad para el Señor, para que Él se agrade, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza por lo que ha hecho por nosotros, hermanos. Amén. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias por tu bendición. Gracias por tu salvación, Padre. Gracias por el Espíritu Santo con el que tú nos has salvado, con el que nos capacitas cada día para vivir vidas en santidad, Padre, que te agraden, vidas que sean dignas del llamamiento que tú nos has hecho. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, capacítanos para vivir de acuerdo a como es digno del llamado que tú has hecho para nosotros, Señor. Perdónanos cuando estamos faltos, pero ayúdanos a poder seguir avanzando en esta vida, Señor, hasta que, Padre, estemos en tu presencia, hasta que partamos de este mundo, hasta que tu Hijo Jesús regrese. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti, te lo pedimos en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.